Han pasado los años y Dios te ha seguido. Él sigue tus pasos porque Él quiere tu salvación. Y Dios está presente en este momento para decirte que te ama mucho y Él ha mandado a su Hijo unigénito para rescatarte del pecado. Cuando la iglesia está reunida en este día sábado, los santos ángeles son testigos. Por eso, como ministro del Evangelio, de acuerdo al mandato bíblico, de igual manera te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sus bienes han de perecer.